Bienvenidos a Mente Abierta. Cuando veo los trabajos en mármol, trabajos de hoy con los del pasado, siempre me cuestiono cómo los maestros antiguos consiguen hacer pliegues de ropa y paños en mármol. A veces parecen transparentes. Ni en años de estudio llegaría a algo así. La escultura en mármol es una de las más importantes técnicas de escultura. Se utiliza tanto para figuras de bulto redondo como para los relieves, y en cuanto al género escultórico, sobresale su uso en estatuaria, en sepulcros, en fuentes monumentales y en todo tipo de monumentos públicos. El mármol es una roca metamórfica derivada de la roca caliza. Está compuesto en su mayor parte del mineral calcita, una forma cristalina del carbonato de calcio. La fuente original es la sedimentación del carbonato de calcio en forma de restos de animales microscópicos o materiales similares. La roca caliza así formada sufre un proceso metamórfico en condiciones adecuadas de presión y temperatura. La intrusión de distintos materiales como óxidos metálicos altera la composición y el color del mármol, que de otra forma es blanco. Los diferentes tipos de mármol forman una gama amplísima, siendo los provenientes de algunas afamadas canteras los más apreciados por sus especiales características. Frente a otras piedras usadas en escultura, el mármol presenta como cualidad destacada una superficie traslúcida en un grado tal que le asemeja en cierta forma al aspecto de la piel humana, dando a las esculturas de mármol una profundidad visual bajo su superficie que permite un notable realismo entre comillas o verosimilitud en las representaciones de figuras humanas. Otras grandes ventajas es la mayor finura de la granulometría del mármol y la relativa facilidad en su talla, que permite detalles mínimos como representar cabellos y pulimento hasta las texturas más finas. A medida que transcurre el tiempo, las esculturas en mármol se hacen más sólidas y durables. El mármol es más resistente a la erosión física que otros materiales, resistiendo mejor al agua, excepto cuando es ácida. La conservación del mármol es problemática por varias razones. Al absorber la grasa de la piel cuando se la toca, lo que le lleva a adquirir tonos amarillentos. En cuanto al ataque de los ácidos, aunque en menor medida que la caliza, se ve afectado por ellos, particularmente por la lluvia ácida y las deposiciones de las aves, haciéndole vulnerable a su exposición a la intemperie. En ambas circunstancias, otras rocas como el granito son mucho más resistentes, aunque más difíciles de trabajar y menos apropiados para trabajos refinados. ¿Cuáles son las herramientas técnicas con las que se cuenta para este trabajo? En términos italianos, para la talla del mármol se utiliza la masa, martillo. La variedad es muy amplia. El gli scalpelli, el cincel, también una gran variedad. Se puede identificar con las herramientas utilizadas en la talla de madera, escoplo, formón, buril, gubia, e incluso las utilizadas en cirugía, escalpelo, la subia, el unguieto, pequeña uña entre comillas redondo, la grandina, con múltiples dientes que resultan líneas paralelas, que se usa para dar textura, el escalpelo plano, lo scapezzatore, punta ancha, il flessibile, afiladora en ángulo con una hoja de diamante. También se utilizan distintas herramientas y materiales para el pulimentado, la obtención de distintas texturas en el acabado, incluyendo escofinas, limas, lijas. Para el mármol lo más indicado es la piedra pómez y el esmeril, y productos abrasivos, y en algún caso se usan incluso colorantes. Básicamente, el martillo y el cincel son las herramientas utilizadas en la técnica más habitual para la talla del mármol, similar a la de cualquier obra de cantería. Se emplea desde la antigüedad y aparece descrita en la leyenda de Pigmalión. En Grecia su uso se detecta desde al menos en el siglo VII a.C.,
Consiste en sostener el extremo afilado del cincel contra el mármol y golpear su extremo romo con el martillo, lo que concentra la energía del golpe en un solo punto de la superficie del bloque, haciendo que una pequeña parte del material se desprenda. Los golpes se dan con más fuerza en el desbastado inicial y con más cuidado según progresa la tarea. Así se continúa en una línea que sigue el entorno deseado. Adquirir pericia en esta técnica requiere un prolongado entrenamiento. Los canteros experimentados pueden mantener durante prolongadas sesiones de trabajo el ritmo adecuado de golpes, acompasando los movimientos de martillo y cincel en la secuencia conveniente para un trabajo eficaz, cuando además de respetar las peculiaridades de la composición de cada bloque para evitar rupturas indeseadas. Para la excavación profunda se usa un taladro, el calado entre comillas, que permite la técnica del teprano, una especie de berbiquí que socava desde un lado el interior, dejando intacta la superficie. Proporciona efectos de luz y sombra que se utilizan especialmente en la decoración escultórica de elementos arquitectónicos en el arte bizantino y arte islámico. Básicamente todo esto es lo que tenemos en el trabajo de la escultura como explicación oficial. Por lo tanto, estamos hablando de un trabajo que aparece desde el antiguo Egipto y Grecia, entre comillas, antiguo, pero tal como hemos venido aprendiendo en estos días sobre un pasado quizás no muy antiguo y quizás solo hablamos de unos pocos cientos de años. Hay una cosa al esculpir: cuando te pasas del límite no podrás agregar lo que quitaste. Es casi imposible hacer cosas tan perfectas a mano. ¿Cómo lo pulían en esta antigüedad, entre comillas? Si tomamos en cuenta que en aquellos tiempos no tenían los instrumentos y máquinas que hoy tenemos. Se dice que hay un cemento de mármol, varios libros lo explican, son técnicas y polímeros vegetales, y hay varios tipos de cemento, incluyendo un cemento de madera, un cemento de roca y etc. El cemento de mármol sería una arcilla de mármol que se solidifica con un polímero vegetal. Ahora bien, el que pudieran haber usado un tipo de pasta y moldear estas esculturas tampoco dejaría claro cómo hicieron para moldear las ropas con tanto detalle, porque si este elemento o pasta era demasiado blando no se podría dejar una vez dada la forma, porque se caería, y si fuese un poco más rígido, a la vez sería más problemático darle tanto detalle. Sin embargo, aquí vemos que el detalle es perfecto. Hoy en día fácilmente podría sacar una foto a la modelo para luego hacer la escultura, pero imagínate en el pasado, hacer una estatua de memoria con tanta precisión resulta increíble. Ahora bien, ¿crees que tendrían impresoras 3D hechas con rayos láser para que tengan tal precisión y no quede ninguna rugosidad? ¿Qué opinas al respecto? En algunas esculturas, especialmente la que lleva la red y otras de ese estilo, por la calidad y la perfección entre estas figuras, aunque la mano del escultor sea muy buena, nunca las piezas pueden quedar iguales. Algunas de estas esculturas sin duda solo pueden haberse hecho como hoy en día por medio de impresoras 3D. ¿Qué tal si estas personas eran mucho más avanzadas de lo que pensamos? Y quizás no es cuestión de herramientas, quizás es cuestión de robots. Hoy en día los llamamos CNC, los cuales pueden hacer un trabajo casi perfecto. Ahora bien, están quienes dicen que estas esculturas alguna vez tuvieron vida. Incluso se propone hacerles rayos X para ver si tienen huesos. Pero también hay quienes opinan que la alquimia tiene mucho que ver. Personas transformadas en menos de un segundo en piedra, mármol, alabastro. Pero también hay quienes dicen que nuestro cerebro es un ordenador cuántico y nuestras manos son la mejor impresora 3D. Lo único que falta es esa intención, entre comillas. Si tienes el talento, el material, el molde y la técnica, esta intención es fundamental. Es el material cuántico, es voluntad y acción. El ser humano puede reproducir y crear
con amor. Una computadora no. Personas quienes trabajan con este tipo de piedra, mármol, hablan de que es bastante blando comparado con otras piedras, que retirado el material de forma adecuada con alguna roca más dura y con filo se logra el objetivo. Y entrando en detalles, de manera lenta, a manera de arrastre, desbastando, y el acabado con piedra molida fina y fricción. Pero hasta ellos mismos afirman que cuando se habla de una de estas vasijas egipcias hechas de diorita entre comillas, una piedra de dureza 9 en escala Mohs, ahí sí se presenta un gran, por no decir menos, reto. En esos tiempos y más en el Renacimiento, se buscó de una forma obsesiva representar con exactitud la realidad en pintura y escultura. Y muchas personas dicen que es eso precisamente, que hoy en día eso ha desaparecido, que ya no existe el afán de calcar la realidad. Ahora bien, ¿qué es lo que opinas tú al respecto? Déjame tus opiniones en los comentarios. Mientras tanto yo me despido, pero los veo más adelante con más información. Hasta luego.